Bueno, primeramente, buen día a todas y todos. Queremos darle la bienvenida a esta actividad organizada por la Política Viva UCN en el marco del 5º mes de las Universidades Promotoras de Salud, que celebra cada año la Red de Universidades Promotoras de Salud de Chile. ¿Ya? Queremos agradecer también la colaboración de la carrera de Kinesiología de la Facultad de Medicina y a sus colaboradores que gracias a ellos ha sido posible la realización de esta actividad, y además agradecer al Departamento Estudiantil, la sección de beneficios del Departamento de Personas y al Departamento de Comunicaciones por su apoyo en difusión. A continuación los voy a dejar ahora con Mauricio Contreras. Él es académico de la Facultad de Medicina y quien nos va a liderar en la dirección de esta actividad y va a presentarles también a nuestros panelistas invitados. Mauricio. Buenos días, Nicole. Bueno, saludar a cada uno de ustedes, a todas las personas que están presentes, agradecer también a los estudiantes de la Facultad de Medicina, también colegas, profesores de educación física, kinesiólogos, funcionarios de la universidad y también muchos externos que tengo entendido que quisieron participar de esta actividad. Así que darle la bienvenida, que tengan un muy buen día y que podamos aprovechar esta actividad que va en beneficio de, pongan atención, de la salud, ¿ya? Muchas veces son pocas las instancias en las cuales tenemos esta posibilidad de poder compartir experiencia y poder conversar de lo que es la importancia de la actividad física, el ejercicio, el deporte, la recreación para beneficio, digamos, de la salud de cada una de las personas. Vamos a presentar vamos a preguntar igual si se puede, se visualiza. Se ve bien. Perfecto. Mauricio. Muy bien. Junto con saludar nuevamente, el conversatorio tiene por nombre Actividad Física, Deportes, clave para una salud física y mental. ¿Cómo se va a estructurar esta presentación, este conversatorio? Primero hay una presentación que voy a hacer muy acotada en relación a la importancia de la actividad física, qué es lo que está sucediendo actualmente en el país y en el mundo en relación a la falta de actividad física de las personas y cómo afecta negativamente la salud mental de las personas. Posteriormente le vamos a dar el pase a algunos profesionales, panelistas invitados, ya quienes van a aportar desde sus experiencias en relación a lo que está sucediendo con la actividad física, el deporte, la recreación y lo que está sucediendo en tiempos de pandemia. Voy a presentarlos: el kinesiólogo Rodrigo González, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo; el kinesiólogo, profesor de educación física, director de Holistic Fit y egresado de la Facultad de Medicina, carrera de kinesiología, don Ítalo Ortiz; el profesor magíster Guillermo Gutiérrez Laclot, académico del Departamento de Educación Física de la Universidad de Los Lagos, bienvenido profesor; y el profesor doctor Sergio Morales, director del Centro de Entrenamiento Transversal Whitecroft, Chile. La actividad, posterior a la presentación y la experiencia de cada uno de los invitados, los panelistas, posteriormente viene una ronda de preguntas, aportes y experiencias que quieran presentar las personas que están participando. Y estas preguntas pueden ser con cámara, con voz, y quien quisiera hacerla también por el chat. Muy bien, damos inicio. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente: si el ser humano estará evolucionando, ¿cierto? Lamentablemente, con el tiempo de pandemia y antes incluso de la pandemia, las personas ya de a poco nos hemos ido llenando ¿de qué? De tecnología, ¿cierto? Del uso de consolas, altas cargas laborales, ya en el caso de los niños, alta carga académica a nivel escolar. Por lo tanto, eso ha ido afectando. Y cada vez hay menor tiempo y hay menos tiempo para realizar actividad física, ejercicio físico, deporte o actividades ya de recreación. Un dato importante a considerar es, desde el punto de vista de la terminología, que tenemos, digamos, bastante diferencia en nuestro país en relación a que los profesionales de la actividad física, el deporte, la recreación, a veces no manejan muy bien el término de lo que es actividad física y ejercicio. No logran diferenciar. Incluso cuando vemos, por ejemplo, en la televisión, partidos, por ejemplo, de baloncesto, de fútbol, los comentaristas, los periodistas deportivos profesionales ya de las comunicaciones hablan, por ejemplo, del precalentamiento. Y ahí vemos cómo lamentablemente desde ahí se genera y se masifica la terminología que no es la adecuada. Entonces la pregunta es, ¿el ser humano estará evolucionando? Lo dijimos, las consolas, los teléfonos móviles, en el caso de nosotros ya es una herramienta de trabajo, ya en el caso de los niños, tiempos libres, ocio, la amplia oferta televisiva, a veces el exceso, lo dijimos, de la carga curricular en los niños en la etapa escolar,
más ahora en tiempos de pandemia, que los colegios están enviar y enviar tareas, y ahí los niños, nosotros llegamos a la casa a ver a nuestros hijos y lo único que tenemos que hacer con ellos a las 7, 8 de la tarde, en vez de jugar con ellos, es hacer tareas, ¿ya? Y en el caso de los adultos también la alta carga laboral. Entonces, este tipo de actividades sacrifican en parte lo que es la vida activa y saludable, realizar actividad física, deporte, juego, recreación. Y lo único que generan es daño a la salud. Y ese daño se expresa a través del estrés, ansiedad y a veces depresión. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha sucedido con esta situación sanitaria? ¿Qué ha sucedido con el tema de la pandemia en nuestro país, en el mundo? Analizando algunas investigaciones, ¿ya? Busqué una muy interesante en relación a algunas universidades en España, 16 universidades que hicieron un estudio de qué, por ejemplo, qué modalidad de actividad física, ejercicio físico, deporte, están realizando o realizaron el año 2020 en relación al confinamiento, a la pandemia. ¿Ya? Si nos damos cuenta, ¿ya? Antes de la pandemia había un 36.9% de más de 13.000 estudiantes universitarios que fueron ya encuestados en relación a esta investigación, que realizaban deporte. Y durante la pandemia, durante el confinamiento, un 6.4%. Por lo tanto, estamos hablando que, claro, durante el confinamiento no teníamos el espacio de poder asistir a lo mejor a una cancha, ya a un centro de entrenamiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, pero acá hay, en relación al pilates y la yoga, pero acá hay una diferencia en cuanto a pilates, yoga, trabajo de stretching, de flexibilidad. Aumentó en el tiempo de confinamiento a un 50.2 y antes un 31.0. ¿Y por qué? Podemos pensar porque el espacio para realizar pilates y yoga lo podemos hacer desde nuestras casas. Lo mismo con el uso de las tecnologías, se empezaron a generar entrenamientos virtuales y, por ejemplo, con el entrenamiento HIIT también aumentó ya el entrenamiento en relación al uso de la tecnología. Lo mismo con el entrenamiento de fuerza y bajó un poco el entrenamiento aeróbico. Por lo tanto, nos damos cuenta que si la gente, por ejemplo, estudiantes en España de diferentes universidades, más de 13.000 estudiantes que fueron encuestados, sí mantuvieron, digamos, una actividad física, un ejercicio físico ya constante, a excepción de lo que era el deporte, seguramente por el espacio. El Ministerio del Deporte, en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCH, realizaron una encuesta telefónica a aproximadamente 680 personas. Y una de las preguntas que se hizo en relación al estudio de la actividad física en la población en contexto de crisis sanitaria COVID-19 fue la siguiente. ¿Con qué frecuencia realizas actividad física tras el brote de coronavirus? Y nos damos cuenta que de esas 680 personas, solo un 6.2 de ellas, ya estamos hablando a lo mejor de 40 personas, 50 personas, realizaron ejercicio todos los días. De 5 a 6 días, un 3.8. 3 a 4 días, 17.4. 1 o 2 días, 25.6. Pero estamos hablando de casi el 50%, un 47.1% ya por ciento de estas personas encuestadas no realizó ningún tipo de actividad física, ejercicio físico, deporte o alguna actividad recreativa. Junto con esto, nosotros recibimos recomendaciones, sugerencias no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de la Asociación Americana del Corazón y los institutos de salud pública y algunos centros de prevención en el control de enfermedades. Y en este periodo publicaron algunas investigaciones que concluyeron lo siguiente. Primero, que el ejercicio físico a la intensidad son necesarias para mejorar la salud, prevenir enfermedades y reducir con ello riesgos de mortalidad. Que tiene que haber una relación entre actividad física y buena alimentación para una mejora de la condición física y con ello disminución de riesgo de enfermedades coronarias y cardiovasculares. Lamentablemente en este periodo de, digamos, pandemia de confinamiento, nosotros consumimos alimentos de alta palatividad, se puede decir, alimentos que, por ejemplo, un paquete de galletas que tenemos que comernos, se sugiere 3 galletas en el día. ¿Quién se come 3 galletas, por ejemplo, de un paquete de Tritón? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos comemos todo el paquete, alimentos de alta palatividad. También, un volumen moderado de actividad física produce importantes beneficios para la salud. Ya estamos hablando de ejercicios de carácter o de tipo aeróbico. Miren qué importante. Todos los adultos entre 18 y 65 años necesitan actividad física aeróbica de intensidad moderada, de un mínimo de 30 minutos al día. Y miren, 5 veces por semana. La pregunta es, ¿los adultos realizamos actividad física o ejercicio físico moderado, un mínimo de 30 minutos al día? ¿Tenemos tiempo para hacer ello?
También que debemos realizar tandas de 10 minutos de actividad aeróbica, pero que complementen estos 30 minutos diarios que se mencionan anteriormente. Importante, todo adulto debe compatibilizar estos ejercicios aeróbicos con trabajo de fuerza y tolerancia muscular, un mínimo de 2 días a la semana, ir complementando, ¿ya? Para mejorar la condición física, también reducir riesgos de enfermedades y prevenir el aumento de peso, se deben practicar combinaciones de ejercicios moderados a vigorosos. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de los adultos de 18 a 65 años, pero ¿qué pasa con nuestros niños en tiempos de pandemia? La Organización Mundial de la Salud advierte en este periodo que aproximadamente un 80% de los niños, niñas y adolescentes NNA no hacen el suficiente ejercicio diario, lo que pone obviamente en riesgo la salud. Menciona que cualquier actividad física, miren qué importante, cualquier actividad física es positiva para la salud y en la etapa del desarrollo además aporta beneficios que los acompañarán el resto de la vida. Valores, sociabilidad y otras cosas. La falta continua de ejercicio genera problemas de salud. Sabemos, sobrepeso primero, obesidad ya mayormente y que puede causar consecuencias que pueden arrastrarse hasta la vida adulta. Y es difícil, importante que los niños en este periodo, durante el desarrollo escolar, durante la infancia, conozcan y entiendan la importancia de realizar actividad física, salir a jugar, subir a lo mejor un cerro, andar en bicicleta, el ejercicio o el deporte ya en el desarrollo de la etapa escolar. Les cuesta entender la importancia. Por eso es papel fundamental de nosotros, los padres, enseñarle a nuestros niños a poder realizar este tipo de actividades de forma continua. Generar un hábito, no solamente en los niños, generar un hábito en las personas para poder realizar actividad física. Así como en la mañana nos tenemos que levantar, tenemos que ducharnos, tomar desayuno, lavarnos los dientes antes de salir a nuestras jornadas laborales, también tenemos que hacer un hábito que en algún momento del día podamos hacer algún tipo de actividad física. Finalmente, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se está haciendo en Chile para prevenir problemas de salud física y mental en la población? Pasamos, a continuación, a presentar al académico, don Guillermo Gutiérrez Lacroix, de la Universidad de los Lagos, Departamento de Educación Física, quien nos va a aportar desde su experiencia ya y algunos estudios en relación al desarrollo infantil y qué está pasando ya con la obesidad, el sobrepeso en la etapa escolar. Profesor Guillermo Gutiérrez, bienvenido. Bueno, buenos días todavía. Aprovecho la ocasión de agradecer la invitación a la Universidad Católica del Norte. Nicole, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Vaya, los números son abismantes. Cada vez que pasa el tiempo y los equipos de investigadores intervienen en nuestra sociedad, los números son realmente preocupantes. En la encuesta de salud que se hizo el año 2016, fíjense que el 24% de las personas tenían un estado nutricional normal, el 24%. Tanto en damas como en varones, estos son datos brutos a nivel país. Entonces estamos hablando que estamos con nuestra población en problemas de obesidad y sobrepeso sobre el 70%. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en Chile? Esto es un problema multifactorial. La presión arterial, el índice elevado de masa corporal, el uso del alcohol. Cualquiera puede consumir alcohol hoy día, conseguirlo es muy fácil. El tabaquismo, la glicemia plasmática elevada, la filtración glomerular, el uso de las drogas, colesterol elevado, bajo consumo de frutas e inactividad física. Y por ahí me acuerdo escuchar a un profesor hace mucho tiempo que decía que más vale un gordito físicamente activo que una persona delgada sedentaria. Y ahí es donde radica la importancia de la actividad física, que es fundamental. Si tenemos niños o jóvenes obesos o con problemas de sobrepeso, vamos a tener adultos enfermos en el futuro. 2 de cada 10 estudiantes en el último CINCE, mal llamado CINCE, en realidad que se hace de educación física, porque en realidad es una evaluación de la condición física y el estado nutricional que se le hace a los niños. 2 de cada 10 niños presentaban problemas de obesidad, un aumento en la cintura escapular, ¿no es cierto?, que nos indica un riesgo de cardiovascular y metabólico.
La condición física, como les decía, bajos niveles de fuerza. Y nos vemos enfrentados a esto porque la propuesta de actividad física y educación física que genera el Estado en estos momentos es muy baja, 2 horas a la semana, y es una actividad que se ocupa normalmente, que se suspende para preparar actividades académicas más duras llamadas, ¿no es cierto?, cuando se preparan estas pruebas de evaluación externas, y normalmente las clases de educación física se ven suspendidas. Entonces el panorama es complejo. Ahora, bien decía Mauricio que bajas dosis de actividad física sí son beneficiosas. El problema está en que las intervenciones probablemente no sean las adecuadas. Como les decía, yo creo que aquí tenemos que hacernos cargo los profesores de educación física un poco porque hemos llegado a estos niveles de desinterés de la juventud y la niñez por hacer actividad física. ¿Cómo son nuestras clases de educación física? ¿Cómo estamos motivando hacia el deporte a los niños y a los jóvenes? ¿Qué facilidades nos entregan los municipios? ¿Qué aporte, qué espacios entregan los municipios para hacer deporte, actividad física? Hay unos estudios también que se han realizado de la posibilidad, que muchos colegios ya lo están haciendo, de aumentar las clases de educación física a 4 horas. Los cambios y los beneficios son notorios. Son notorios. Un estudio que hizo la doctora Soto de la Universidad de Playa Ancha encontró valores bastante superiores en cuanto a los niveles de actividad física y cómo podemos mejorar todos estos parámetros que están tan elevados, incluyendo 2 horas de educación física en los escolares. Y aún más, los efectos de la obesidad está evidenciado que científicamente, ¿no es cierto?, los impactos al cerebro de los niños y en sus funciones están relacionados con la memoria en el aprendizaje y el desempeño cognitivo y conductual. Entonces, se fijan que no solo tenemos un problema físico, sino que también cerebral con esta situación que estamos viviendo. Ahora la pregunta es la que hacía Mauricio: ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque uno compra el diario todos los fines de semana o se mete a alguna base de datos y puede encontrar muchas investigaciones y todos hablan de los problemas que tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo? Yo la verdad es que quiero cerrar con esto y quiero proponer y dejar la duda, porque no solamente la actividad aeróbica es la que necesitan hacer las personas para bajar de peso. Fíjense que hay una propuesta de algo tan simple como el saltar la cuerda, que es una actividad intensa, que es una intervención que se debería hacer en los colegios. El salto a la cuerda, porque es una actividad de alta intensidad y que va a permitir que los niños mantengan un gasto calórico más prolongado durante el tiempo. Que tiene más beneficios de un trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico sube mi intensidad, pero el gasto cae rápidamente. En cambio, cuando es intenso, la intensidad es más lenta y por lo tanto se pueden hacer trabajos menos veces a la semana y eso nos permite, ¿no es cierto?, tener un metabolismo activo durante más tiempo. Finalmente eso es lo que se busca. Lo otro importante también son los trabajos de fuerza. Fíjense que un adulto mayor, los problemas que tiene para desplazarse cuando son dependientes son porque no tienen fuerza. Acá hay un mito de que la fuerza está para la gente que es deportista, para los físico-culturistas o por una cuestión estética. Yo no comparto en lo absoluto eso. La fuerza está directamente relacionada con la salud. La pérdida de masa muscular es algo grave. Eso no lo podemos permitir, sobre todo con las niñas, las adolescentes, cuando comienzan con sus dietas. Entonces, yo creo que nos hace falta, tenemos que hacernos responsables de este problema y tenemos que buscar la forma de intervenir, pero hacerlo bien, de intervenir con ganas, de
de hacer presencia en nuestro colegio, de los colegios, los profesores que están en colegios, de valorar la actividad física, que se respete, que no se suspenda la clase de educación física, porque si no vamos en un abismo y va a ser difícil que podamos salir de ese abismo. Con eso genero también, no sé, alguna otra propuesta, pero eso es más o menos la disyuntiva que yo quería dejar, que yo me hago responsable como profesor de educación física y supongo que aquí deben haber muchos más, que nos cuestionemos nuestras prácticas, a los futuros profesionales de la salud, que se metan en este mundo de la actividad física, porque recién creo que hace muy poco tiempo en Chile está la especialidad de medicina deportiva, por muchos años no ha existido, en cuanto a la formación de los médicos, ¿no es cierto? Que sería un aporte tremendo. Y tenemos que sí muy bien empezar a hablar, así como decía Mauricio también, todo el mundo habla de deporte o actividad física, pero no lo hace bien. En la televisión, en la radio, y está muy mediatizado, hacer deporte es muy mediático. Cuando juega Chile, todos cantan, los chicos, todos cantan la canción nacional, pero llega hasta ahí nomás la importancia del deporte. Entonces, nuestras intervenciones tienen que ser radicales y tenemos que realmente intervenir. Disculpen que repita muy rápido, tan reiterativamente esta palabra, pero es lo que hay que hacer. Ya está bueno de encuestas, está bueno de estudios, ahora hay que intervenir, porque si no va a ser demasiado tarde. Profesor Guillermo, tal como usted lo menciona, lamentablemente, y hay que decirlo, a veces las políticas públicas, mencionó usted las municipalidades, el Ministerio de Educación también, con algunos cambios, ajustes que ha hecho durante, digamos, este último tiempo, ha dañado, digamos, un poco el proceso de avance y desarrollo integral de un niño, al tomar políticas, determinar algunas políticas tan nefastas como, por ejemplo, eliminar o dejar en tercer y cuarto medio la asignatura de Educación Física y Salud como optativa. Ya cuando, por ejemplo, en este periodo de pandemia, es fundamental que la gente realice, y principalmente los niños, algún tipo de actividad física, ejercicio, deporte o actividad recreativa. Profesor Guillermo, muchas gracias. Importante mencionar a las personas que al finalizar las experiencias y exposiciones de los panelistas, las preguntas idealmente que vayan orientadas las primeras preguntas al profesor Guillermo Gutiérrez, quien quiera hacerlas, ya que él por compromisos laborales tiene que retirarse aproximadamente 10 para la 1. Gracias, profesor. Continuamos con algunas experiencias en relación al ámbito de la actividad física, el deporte, la salud, con el doctor Sergio Morales Córdoba, profesor de Educación Física, doctor en Ciencias del Deporte, director del Centro de Entrenamiento Transversal Wycroft. Doctor Sergio, bienvenido, muchas gracias. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, Mauricio, a los colegas que están ahí presentes también, todos los participantes también, entre ellos muchos conocidos, ¿ya? Bueno, el tema que yo les voy a poner en la mesa es básicamente algo que se me ocurrió una vez en pandemia, ¿ya? Bueno, estamos en pandemia todavía, pero se me ocurrió en cuarentena, ¿ya? Como decía Mauricio, yo trabajo tengo un centro que diseña entrenamientos virtuales, ¿ya? Prescribe ejercicio físico, y en este marco me interesé por hacer como un estudio de qué nicho poder abarcar en tiempo de cuarentena, para poder ofrecer servicios en esa área, relacionado al ejercicio físico y todo lo que conlleva la actividad física, ¿ya? Entonces tomé las redes sociales, que es un medio bastante rápido para llegar a resultados bastante interesantes en algunos casos. Generé una encuesta en Google Form, súper simple. Coloqué unas preguntas y apliqué una escala, que es la escala de Zoom, para autoevaluarse la percepción de niveles de ansiedad y de depresión. Entonces, dentro de esa escala, incluí preguntas que decían, ¿tú sigues un plan de entrenamiento? ¿Sigues un plan de alimentación? ¿Sigues ambas? ¿O no sigues nada en realidad? ¿Ya? Y salieron algunos resultados bastante interesantes que me gustaría compartirlos, porque en realidad esto todavía yo no lo publico, solamente el estudio preliminar, algo descriptivo recién, y de aquí pueden salir bastantes ideas, y a lo mejor a ustedes mismos les pueden salir ideas para más futuro, ¿ya?
Así que, si me permiten, les voy a compartir la pantalla. Aquí. Ahí está. Se puede ver bien, ¿cierto? Entonces, Puede ver bien. gracias. Tengo pensado este título, Ejercicio físico, alimentación y salud mental en tiempos de COVID, que levanté la encuesta en esta pandemia. Entonces, los resultados que tuve fueron los siguientes. Voy a hablar solamente de aquellos casos que estuvieron dentro de los límites normales, tanto de depresión como ansiedad según esta escala de Zoom, que fue aplicada incluso en tiempos de COVID y para personas con COVID. Ya el año 2020 y el 2021 hubo aplicación de esta misma encuesta, así que es válida para este tipo de procedimiento. Así que tuve lo siguiente: si ustedes se fijan, hay una manzanita, una mancuerna o una altera, ¿ya? Y hay una cama en un extremo. Entonces ahí vamos a clasificar inmediatamente que las barritas que están con la pesa y la manzanita son las personas que siguen el plan de alimentación y también siguen el plan de ejercicio, ¿ya? Según una autoinformación de ellos. Independiente que para ellos la connotación de ejercicio físico sea una actividad física, una simple actividad física como salir a bailar, ¿ya? No está eso detallado, no está estratificado, ¿ya? Y no tiene esa intención. También hay una pesa sola, que son las personas que solamente siguen el ejercicio físico, el plan de ejercicio, y aquellos que siguen solamente el plan de alimentación, graficado en la manzanita, y aquellos que no hacen nada, que en cuarentena o en pandemia, en este plan paso a paso, no han hecho nada, en realidad, ¿ya? Están clasificados como una camita, ¿ya? Acostado, aunque el dormir igual es bueno y ayuda bastante a la salud mental, ¿ya? Pero en este caso son personas sedentarias, ¿ya? Entonces, los niveles normales, si ustedes se fijan, para solamente hablar de depresión, ¿ya? En esta primera ocasión, tenemos que las personas que siguen el plan de ejercicio solamente, hay una mayor agrupación dentro de los niveles de normalidad, ¿ya? Que debería tener una persona. Están agrupadas las personas que siguen solamente el ejercicio, ¿ya? Si a esta persona yo le agrego a estas personas, o yo agrego un plan de alimentación también, aparte del ejercicio físico, el nivel de normalidad en el caso de la depresión tiende a disminuir. Ahí, si ustedes se fijan, hay un 55% solamente siguiendo el ejercicio y el 46% cuando yo agrego el plan de alimentación. Eso quiere decir que se me escapan algunas personas fuera de la normalidad dentro de lo que es la depresión, ¿ya? Para el caso de la ansiedad ocurre algo similar. Si se fijan, en ansiedad, las personas que siguen el plan de ejercicio, un 74% está dentro de los niveles normales de ansiedad. Si a esto yo le agrego el plan de alimentación, tiende a disminuir. Para las personas que están solamente con plan de alimentación, ¿ya? O siguen un plan de alimentación, y que no siguen nada, ni ejercicio físico ni alimentación, los valores son muy similares, tanto para depresión y para ansiedad. Si se fijan, los valores de normalidad, por ejemplo, en el caso de la depresión, en uno es 36 para alimentación y el otro anda en 39, ¿ya? En el caso de la ansiedad estoy en 57 y en el otro en 56, o sea, muy poca variante, ¿ya? Tengo que hacer el hincapié de que fueron más de 800 personas encuestadas, o sea, que viven en un entorno relacionado a las redes sociales de Waitrose, ¿ya? De la empresa. Entonces, inmediatamente aquí uno empieza a ver y dice, miren, o sea, que si yo sigo un plan de alimentación en mi salud mental, como medición de salud mental, que está validado también ya por esta escala de Zoom, si sigo un plan de alimentación es lo mismo que yo no siguiera nada, en el caso en los niveles de depresión y ansiedad hablando. Entonces es como raro, ¿ya? Se ve como raro al principio. Pero también se puede decir que a lo mejor cuando yo agrego un plan de alimentación genero también un estrés adicional, ¿ya? Un estrés emocional, un estado de ansiedad adicional. Imagínense que las personas ahora en pandemia están cuidándose del COVID, ¿ya? Están a lo mejor algunos en suspensión de contrato, o estuvieron en suspensión de contrato, perdieron los empleos, no están trabajando, tienen otras situaciones, están en el encierro en sí mismo, el quedarse en casa, les afecta gravemente la salud mental. Y a todo esto le estoy agregando un plan de alimentación encima, ¿ya? Entonces hay cuidado con eso porque igual hay que ser sutil en el momento de agregar un plan de alimentación, ¿ya? No cualquier persona lo puede hacer, de hecho hay profesionales para eso, ¿ya? ¿Qué pasa con el ejercicio físico?
Cuando yo hago ejercicio físico, todo bien. Mi salud mental, las mayores agrupaciones, la mayor frecuencia, ¿ya?, de resultados yo los tengo solamente haciendo ejercicio físico, en el caso de la salud mental, muy bien, ¿ya? Pero cuando yo agrego el plan de alimentación, estos niveles de normalidad tienden a bajar. Eso quiere decir que se me van personas hacia los niveles altos de depresión y ansiedad. O sea, mi salud mental se afecta también cuando yo sigo el plan de alimentación más el plan de ejercicio. Eso también tiene que ver con que es probable que la forma en que se aborda un plan de alimentación tiene que ser igual, con mucho cuidado, con mucha sutileza, sobre todo en este periodo, en tiempos de COVID, ¿ya? Todo el nivel de estrés que yo estoy haciendo, la gente hace ejercicio para salir, liberarse del estrés. Pero si le pongo un plan de alimentación, esto no me libero tanto del estrés, ¿ya? Entonces, inmediatamente nosotros como empresa tomamos la decisión de contratar inmediatamente nutricionistas, ¿ya? Inmediatamente nutricionistas, y empezar a agregar planes de alimentación con déficit calórico para aquellos que querían disminuir el porcentaje de grasa o manejar algunos parámetros corporales, con déficit calóricos muy sutiles, ¿ya? Muy sutiles, que no sean de golpe, sobre todo para personas sedentarias, personas que querían hacer algún tipo de ejercicio físico y estaban en sus casas, ¿ya? Eso fue un primer plan de acción que llevamos a cabo. Y nos ha resultado bastante bien, porque si ustedes se fijan, según las exposiciones que yo aquí alcancé a tomar apunte, Mauricio hablaba de los HIIT, que también en una población de España eran bastante altos los niveles de HIIT que se estaban haciendo, ¿ya? El HIIT es un entrenamiento o una práctica, una modalidad de ejercicio físico de alta intensidad, modalidad de intervalo, y es bastante alto, porque los niveles de adrenalina son cada vez más altos en cada intervalo, ¿ya? Y generan esa demanda que también el profesor citó, profesor Guillermo, citó niveles de intensidad altos, y obviamente que generan ese efecto de POC, no sé si lo conocen, no de la enfermedad obstructiva crónica, sino que el efecto de mantener el consumo de oxígeno alto, elevado por más tiempo después de haber terminado la actividad física, o el ejercicio físico en este caso, ¿ya? Y eso también podría provocar cambios significativos en la composición corporal, en la oxidación de grasa, incluso mayor si es que yo hago un entrenamiento solamente dedicado a la combustión de grasa, ¿ya? Por lo tanto, podría prolongar de 4 a 6 horas. Entonces, igual hay que considerar que el HIIT es bastante valioso para eso. Pero si lo incluimos acá como solamente ejercicio físico de alto impacto, también podría generar una carga de estrés alto, ¿ya? Y hacia eso le agrego yo también el plan de alimentación, mucho más alto estrés, mucho más ansiedad. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por eso nos basamos nosotros igual en nuestros abordajes en profesionales, en este caso nutricionistas. Y también aquí va el gran problema, y que tienen la mayoría, yo creo, es que hoy en día cualquiera está prescribiendo ejercicio físico, prescribiendo entre comillas, ejercicio físico, ¿ya? Y no sé si le llamarán ejercicio físico a eso, pero yo he visto de todo, ¿ya? Así que cuidado con eso, porque no cualquiera puede hacerlo, ¿ya? Para eso hay profesionales, para eso están los profesores, para eso están los técnicos deportivos, para eso están los preparadores físicos. Necesitan un estudio formal que les dé las bases sólidas como para poder enfrentar lo que son estos cambios fisiológicos, ¿ya? Porque yo perfectamente, la gente que entrena conmigo lo puede saber bien, de hecho hay algunos conectados acá también, yo hago entrenamientos de alta intensidad, y si esta persona no tiene una base defensiva alta, lo más probable es que sus niveles de cortisol se disparen, el cortisol va a generar que las defensas bajen, ¿ya? Y esto va a provocarle que cuando él vaya, después de haber hecho el ejercicio físico conmigo, vaya al supermercado, esté propenso a tener un contagio o ser infectado por el COVID, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso se sigue el plan de entrenamiento, el plan de entrenamiento más el plan de alimentación, ¿ya? No cualquiera puede prescribir, sobre todo en este tiempo, es muy delicado. Y así que yo dejo en la mesa este tema y espero que le haga sentido lo que estoy compartiendo con ustedes. Dentro de poco se va a publicar, pero quería primeramente compartirlo con ustedes porque en realidad no le iba a decir que no a Mauricio si lo conozco hace tanto tiempo, ¿ya? Así que muchas gracias por el tiempo, dejo de compartir. Profesor, doctor Sergio, agradecido por su presentación y también agradecido por poder compartir este estudio que está a punto de publicar, otro de los estudios que va a publicar el doctor, así que agradecido y muy interesante lo que usted menciona en relación al ejercicio de alta intensidad, que también es importante poder, obviamente, realizar.
Continuando con nuestras exposiciones y experiencias de los panelistas y profesionales invitados, dejo con ustedes al kinesiólogo, profesor de educación física, también coordinador del área de actividad física del CEFAM San Juan, Coquimbo, y director de Holistic Fit, el señor Ítalo Ortiz. Ítalo, bienvenido y muchas gracias. Profesor, gusto en saludarlo, profesor y colega Mauricio Contreras, gracias por la invitación. Y en realidad un saludo a todos los presentes, a los colegas profesores de educación física, colegas kinesiólogos, también veo por ahí profesor Rodrigo, profesor Alejandro Jorrat, un abrazo grande para usted, y a todos los colegas presentes. Cuando me gustaría iniciar esta conversación, ¿cierto? Haciendo alusión a cuando yo recibí la invitación a este espacio, ya por el profesor Mauricio Contreras, el cual me comentaba que iba a haber un espacio para conversar sobre lo que es la actividad física y deporte y recreación. Un tema, como mencionaba el colega anterior también, que está muy manoseado, ¿ya? Es cosa de hoy día meterse a redes sociales y ver que todos te ofrecen planes de actividad física, planes de entrenamiento, asesoramiento, de todo tipo, ¿ya? Y es un tema que nosotros, como profesores de educación física, o como profesionales o técnicos que estamos formados para ello, debemos empoderarnos, ¿ya? Partamos desde ahí, empoderarnos, y este espacio nos sirve para ello. Yo me gustaría conversar un poco haciendo alusión a lo que comentaba el colega y doctor Sergio Morales en su exposición, a que él tiene un centro, mencionaba, ¿cierto?, el cual crea planes de entrenamiento, prescripción de actividad física, y es más o menos también en lo que yo trabajo, ya como profesor y como kinesiólogo. También tengo un emprendimiento, una empresa de asesoramiento, ya, de prescripción de actividad física, de ejercicio físico. De hecho, me gustaría poder compartir mi pantalla, si puedo. A ver. ¿Está habilitada la opción? Sí. Creo que ahí está, si no me equivoco. A ver. Entonces quiero mostrar más o menos, quiero ver si que esta imagen se ve bien. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve bien. Entonces, para resumir un poco más o menos en lo que trabajo, paralelamente a mi rol actual de kinesiólogo, que trabajo en un CEFAM, ya encargado de la unidad de hospitalización domiciliaria de COVID, ¿ya? Esto es lo que es relacionado más enfocado a la estética, al fitness y a la salud. Y efectivamente ya llevo muchos años trabajando en crear programas para personas en lo que va relacionado a la ganancia de masa muscular, a la tonificación, a la reducción de grasa en sus diferentes niveles, ¿ya? Y también a la rehabilitación kinésica y al reintegro deportivo. Entonces, ¿cómo ha sido el cambio? ¿O cómo era la actividad física antes de la pandemia, durante la pandemia y luego del desconfinamiento? Porque todavía seguimos en pandemia, estamos viviendo una tercera ola ya de lo que es COVID. Entonces, yo le comentaba al profesor Mauricio Contreras que, claro, antes de la pandemia, tiempos normales, llamémosle así, yo me enfocaba en crear programas para las personas, y estas personas recibían sus programas de entrenamiento y de alimentación con un equipo multidisciplinario, también apoyado por un nutricionista, y claro, esta persona iba al gimnasio, desarrollaba su plan de entrenamiento en el gimnasio. Si la persona lo quería desarrollar en su casa, se le diseñaba un plan de entrenamiento para que lo desarrollara en la casa. Si la persona lo quería desarrollar al aire libre, desarrollaba ese plan de entrenamiento al aire libre, ¿ya? O como lo quisiera la persona, ¿ya? Trabajamos bajo ese concepto de asesoramiento y de programas personalizados. Luego apareció la pandemia y el cambio fue totalmente rotundo, es decir, a todas esas personas que
se dirigían a un gimnasio para realizar actividad física, a grupos de entrenamientos al aire libre, a CrossFit, a espacios recreativos, ¿ya? Se vio totalmente limitado. Y es entonces donde yo también, ¿cierto? En mi posición de mi trabajo tuve que cambiar la modalidad. Ya no podía trabajar y ofrecer programas de entrenamiento para gimnasios, para el aire libre, sino que tuve que enfocarme en entrenamientos para el domicilio, ¿ya? Y ese fue un nicho, un nicho de trabajo, ¿cierto? Para los profesionales de la actividad física, pero también fue un nicho de intrusismo, ¿ya? De intrusismo, donde muchas otras personas que vieron esta oportunidad, ¿cierto? Empezaron a ofrecer entrenamientos de forma indiscriminada. Entonces, perdón, ahí lo apagué, me están llamando del CEFAM, me arranqué. Ya, seguimos. Entonces, tuve que ahora empezar a diseñar planes de entrenamiento, pero enfocándolos para lo que era el domicilio, ya para todas estas personas que antes iban a entrenar al aire libre, al gimnasio, no, ahora enfocarlos al domicilio. Y la verdad es que ahí es donde el profesional se ve que caracteriza mucho al profesor de educación física, ¿cierto? A la innovación, utilizando las TIC, ¿ya? Primero que todo, el tema de marketing, hacer marketing a través de las redes sociales para ofrecer planes de entrenamiento, de prescripción de actividad física y efectivos, ¿ya? Eso fue una cosa importante, hacer marketing, porque todos tenemos que trabajar, todos teníamos que generar sustento, ¿cierto? Y este era mi sustento. Y la pandemia vino a cortar a todos estos profesionales que se desarrollaban, a todos estos entrenadores, a los profesores que estaban trabajando presencial. Entonces un punto importante fue hacer marketing, ¿ya? Cambiar el mensaje de entrenar en el gimnasio ahora a entrenar en la casa, de que en la casa se puede realizar entrenamiento, de que en la casa tú puedes conseguir resultados, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, mensajes como estos fueron en los que yo tuve que empezar a innovar en mi empresa, ¿ya? Entrena en tu casa, consigue tu mejor versión, y los entrenamientos y todas las videollamadas, incluso la evaluación antropométrica indirecta, ¿cierto? Mediante TICs, mediante Zoom, mediante videollamada de WhatsApp, ¿cierto? Los controles mediante WhatsApp, mediante Instagram, es decir, utilizando todas las herramientas que nos ofrecen las redes sociales hoy día. Y el mensaje hacia la comunidad cambió. El mensaje ahora en pandemia era: entrena en tu casa, ¿cierto? Y consigue tu mejor versión, porque todas las personas que entrenaban en los gimnasios se vieron limitadas, y las que iban a estos grupos súper buenos, que hoy en día hay muchos grupos en la región, al menos Coquimbo, Serena, que realizan CrossFit en espacios abiertos, ¿cierto? Hay muchos nombres conocidos y son súper buenos. Y ahora el mensaje era: entrena en tu casa. Y de eso nos hicimos cargo nosotros, como empresa, empezar a ofrecer estos servicios. Y es cierto, se hace más difícil, pero no es imposible. Y me gustaría, por ejemplo, mostrar los resultados de una asesorada, la cual ella entró por un programa de pérdida de grasa y tonificación en plena pandemia, y estos fueron los resultados, ¿ya? Estos fueron los resultados en 4 a 5 meses, si no me equivoco, ¿ya? Aproximadamente. Y esta persona o estos resultados generalmente uno los espera de alguien que está entrenando en la casa, perdón, en el gimnasio, ya, o en espacios con un entrenador encima tuyo, pero esto nosotros lo logramos con alguien que entrenaba en la casa, ya, con insumos de la casa, con mancuernas que podía tener esta persona en la casa, y acompañado de un buen plan de alimenticio, ¿cierto? Y un plan prescripción de actividad física adecuada, ¿ya? Y el seguimiento. Esto fue lo que nosotros hicimos durante la pandemia, hacer énfasis en que si estás en la casa, si estás encerrado, ok, aprovechemos ese espacio. Y como el primer colega que expuso, ¿cierto? Donde mostró que, por ejemplo, el yoga y el pilates subió mucho por el confinamiento, y es que es cierto, es porque es lo que se puede realizar en la casa, ¿ya? Es lo que se puede realizar en la casa. Ahora que
nos sacaron de esta jaula, ¿cierto? Y nos liberaron y nos van a salir a la calle, donde ya se están abriendo y retomando de a poco a la nueva normalidad, y han vuelto a abrir los gimnasios, los equipos o los box de CrossFit, ¿cierto? Están reabriendo sus puertas también a la comunidad. Ahora también el mensaje cambia, ¿ya? Ahora también el mensaje cambia, y lo que estamos buscando, ¿cierto?, es poder maximizar los resultados de las personas, y nos dimos cuenta de que a veces uno como profesional se pone límites. Uno dice, no, es que el paciente o el usuario está en la casa, no puede entrenar, no puede conseguir resultados. Pero nosotros nos dimos cuenta de que sí, hay gente que sí lo logra, hay otra gente, hay otras personas que es muy difícil, y es cierto, y es ahí donde tienen que estar los profesionales, ya con un trabajo multidisciplinario. Es importante darse de un profesor, ¿ya? Un trabajo con una analista, el fisiólogo también, que es muy importante, y de hecho tengo colegas, una psicóloga, por ejemplo, que gracias a esto se dio cuenta de la importancia de la psicología deportiva y se está formando ahora también como una psicóloga deportiva, ¿cierto? Porque es una necesidad que el mundo o la sociedad, sobre todo chilena, está exigiendo, ya. O sea, si es que en el colegio te reducen la actividad física, si es que te aumentan las horas de novelas en tu casa, si es que te están bombardeando con celulares, con Fortnite, con Free Fire, todas esas cosas, y la verdad es que la actividad física está quedando de lado, y en tiempos de pandemia se hizo una necesidad, a tal punto que en el CEFAM, donde yo trabajo, ¿cierto?, se cancelaron todos los programas de actividad física que habían para la comunidad en tiempos de pandemia. Todos los adultos mayores que iban al CEFAM 1 o 2 veces a la semana a realizar actividad física, todas esas actividades por pandemia se canceló. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los colegas? Empezaron a hacer actividad física a los adultos mayores, ya, por videollamada. Y es muy difícil, sobre todo cuando son adultos mayores y les cuesta manejar las TIC, ¿ya? Las TICs. Pero aún así, está la preocupación del profesional porque no quiere perder la continuidad de esta rehabilitación del paciente en el CEFAM, pero las políticas públicas no apoyan mucho a las políticas públicas, ¿ya? Y de hecho, hasta el día de hoy, al menos en mi CEFAM y lo que tengo claro en las directrices de actividad física en el CEFAM, no se han retomado a grupos, ya, de adultos mayores, por ejemplo, la actividad física con fines recreativos o con fines de rehabilitación también, no se han retomado, ¿ya? Y es una población que en la casa efectivamente aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, aumenta el riesgo de caída. Es decir, ese paciente, ese adulto mayor que estuvo yendo 1 año a rehabilitación y que había ganado fuerza muscular, que había disminuido el riesgo de caída, este adulto mayor ahora estuvo 1 año en la casa sin hacer nada, ¿ya? Y esa es la nueva ola de pacientes que se viene, que es la ola de pacientes en la que hay que trabajar en la rehabilitación. Por ejemplo, yo en el CEFAM yo estoy encargado, soy el coordinador de todo lo que es COVID, ¿ya? Y nosotros no estamos trabajando en la rehabilitación de pacientes COVID, porque la prioridad y la política pública en este momento es enfocarnos en lo agudo, en el paciente que tiene COVID en este momento, que es diagnosticado, lo encerramos en la casa, ¿cierto? Se va con un aislamiento de 10, 14 días, y nosotros vamos al domicilio y le hacemos toda la atención al domicilio, pero de la parte aguda. Llamémosle agudo a resolver la sintomatología que está pasando este cuadro infeccioso, y la atención y el enfoque de la atención primaria actualmente hoy llega hasta ahí. No nos hacemos cargo de la rehabilitación, y no porque no queramos como profesionales, sino que las políticas públicas no están enfocadas a eso, ¿ya? Y eso es lo que quiero yo dejar como en la palestra, ahora como abierto en la mesa, es el qué vamos a hacer con todas estas personas que, si bien no están enfermas de COVID, porque ya pasaron esta fase aguda, estas personas ahora van a venir con esta ola de rehabilitación, en donde tenemos que estar atentos a rehabilitación de actividad física, mediante la actividad física,
¿cierto? Tenemos que estar atentos a la correcta prescripción de actividad física que se viene ahora, que tenemos que estar muy atentos a eso, y sobre todo nosotros como profesionales buscar las instancias como estas, ¿ya? En donde lleguemos a acuerdos y manejemos todos los mismos conceptos, ¿ya? El mismo lenguaje, y que a través de esto podamos construir propuestas para lo que se viene. Hay un nicho grande que se viene ahora para los profesionales de la actividad física, para los profesores y para los kinesiólogos, porque viene la fase de rehabilitación, ¿ya? Y eso es en donde tenemos que visualizarnos ahora y enfocarnos en trabajar para ello. Eso yo quiero dejar sobre la mesa. Un gusto poder haber compartido un poquito, más que todo hablar de lo que yo he vivido como, de mi experiencia como profesor de educación física y como fisiólogo, que lo he visto, que nos vimos inmersos en esta pandemia, ¿cierto? Que llegó para cambiarnos la vida totalmente, pero también para hacernos un chispazo y decir, oye, hay que evolucionar y hay que adaptarnos a esta nueva normalidad y buscar las nuevas instancias, ¿ya? Así que eso, colegas, un abrazo fraterno para todos los presentes, ¿cierto? Y gracias por la invitación. Ítalo, muchas gracias a ti por la participación, tu experiencia. Y mencionaste algo muy importante que tiene, yo creo, relación con la pregunta que le hacen al profesor Guillermo Gutiérrez, que, por ejemplo, cómo aumenta la hora de educación, cómo aumentamos la hora de educación física y salud en los colegios en Chile. Políticas públicas. Tú lo dijiste, lamentablemente, y tengo que decirlo, soy súper crítico yo en este tema como profesor igual. A veces tenemos ministros, por ejemplo, que no son profesores, y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que está pasando en nuestro país. Importante también lo que mencionas, tenemos que preocuparnos de la gente que necesita rehabilitación, que necesita, claro, en este momento una atención, digamos, preferencial en relación al contagio, pero también tenemos que hacernos cargo de la gente que no está haciendo actividad física, no está haciendo ejercicio, no está haciendo deporte o alguna actividad recreativa. Ítalo, muchas gracias por tu exposición, por tu experiencia, y a continuación dejo con ustedes al académico de la Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, de la Casa, el kinesiólogo Rodrigo González, quien nos gustaría que nos hablara, Rodrigo, sobre cómo ha sido este proceso de poder rehabilitar, por ejemplo, personas que han sufrido y han tenido contagio COVID. Bienvenido, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes ya a todos. Un agrado poder compartir con usted esta experiencia. Me ha parecido bastante interesante las exposiciones de los colegas. Y bueno, lo que me solicitó Mauricio, que pudiera comentarles, es un poco la experiencia. En este momento no voy a hablar tanto como académico, como docente de la Universidad Católica del Norte, sino que hablar dentro de mi otro rol, que tiene que ver con una empresa de servicio de rehabilitación que se llama Cardiomed, de la cual yo soy el director, y en la que junto con un grupo de colegas nos dedicamos a la rehabilitación cardiovascular, cardiometabólica y respiratoria, la cual ha tenido un gran aumento de casos respiratorios debido al contexto de la pandemia. Es bien interesante, les voy a compartir, hice una pequeña presentación para esto. Entonces, con respecto a la solicitud que me hicieron, hice estos pequeños datos que les quería comentar acerca de cuál era la experiencia que teníamos nosotros como empresa acerca de la rehabilitación post-COVID y cómo veíamos las implicancias que tenía esto. Primero, para situarnos en la realidad, tenemos como inicio, citando un estudio de Rodrigo Torres y Jordi Vilaró de la Universidad de Chile, donde señalan que un 40% de los pacientes internados por COVID-19 queda con dificultades respiratorias después del alta médica, independiente del nivel de complejidad con el que estén internados, es decir, no discrimina a quienes estuvieron en una sala común o quienes estuvieron en ventilación mecánica. Cerca de la mitad de los pacientes que han tenido esta patología tienen un problema ventilatorio posterior. ¿Qué nos ocurre a nosotros como empresa? Que nos hemos dado cuenta
que empezaron a aumentar la cantidad de pacientes, pero empezaron a aumentar la cantidad de pacientes no al momento de salir del hospital. Es decir, salían del hospital y muchos se iban recuperando progresivamente, iban dejando que las cosas siguieran su curso natural y que la historia natural de la enfermedad los situara en una posición bastante más cómoda. Pero resulta que esa posición nunca llegaba y todos quedaban con un delta de diferencia asociado a lo que ellos pretendían realizar. Y muchos se daban cuenta de estas implicancias cuando se exigían, no cuando estaban en una situación de reposo. Y probablemente, basado en esto y en los comentarios que hicieron el resto de los panelistas anteriormente, se debe a que el sedentarismo igual va de la mano de la pandemia, por lo tanto, es bien probable que todos los pacientes que han tenido COVID aún no sepan que tienen una limitación física porque no se han exigido lo suficiente para llegar a este momento en el cual esto va a ser complejo o va a ser una limitación real a las actividades que quieren desarrollar. De hecho, en este mismo estudio aparece que la cantidad de trabajo o la función respiratoria en los pacientes que realizan un proceso de rehabilitación posterior al COVID va a depender mucho de la supervisión y de cómo seamos capaces de aumentar las intensidades de trabajo de manera específica y aumentando la tolerancia y el trabajo prescribiendo en un escenario de seguridad y de control. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo realizamos estrategias? ¿Y qué trabajos podemos realizar? Lo primero que nos dimos cuenta es que producto del tipo de enfermedad que se genera en el COVID, esta neumonía post-COVID, asociada a un aumento de la barrera hematogaseosa que genera que el paso de la molécula de oxígeno hacia el torrente sanguíneo sea mucho más lento, vamos a necesitar probablemente un aporte adicional de oxígeno al iniciar este tipo de actividades. ¿Para qué? Para que los pacientes puedan aumentar la carga de trabajo, ya que si no aumentan la carga de trabajo y si los limitan la capacidad de oxígeno, van a tener una limitación en su posibilidad de generar fuerza. Y como bien lo saben, o generar trabajo, la verdad, mejor dicho, como bien lo saben los colegas, no vamos a poder llegar a los umbrales de mejora y por lo tanto vamos a mantener a alguien en una situación de mantención versus una situación de mejora. Necesitamos que esto sea monitorizado, por supuesto, y que tengamos la certeza de cuánta es la carga que le podemos generar a los pacientes para que no generen una desaturación o que la cantidad de trabajo pueda ser deleteria para su funcionamiento. Y por supuesto, saber cuánto es la saturación de oxígeno con la que estamos contando mientras estamos aumentando el nivel de carga. Y dentro de esta perspectiva, de entender que los pacientes van a tener algunas limitaciones y que estas limitaciones están ocultas porque no se han realizado por la mayoría una prueba de esfuerzo o una prueba de carga indirecta que les señale cuánta es la cantidad de trabajo que puedan realizar, es que si lo proyectamos hacia el futuro, podemos ver que estas patologías post-COVID van a caer dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque generan un daño pulmonar permanente, que no va a tener una recuperación a lo largo del tiempo. De hecho, las recuperaciones terminan siendo acerca de la capacidad física y basado en adaptaciones cardiovasculares y musculares periféricas para que puedan mejorar su nivel de trabajo, pero nos proyecta que probablemente vamos a tener disminución de los años de vida ajustados por discapacidad en estos pacientes en un futuro no muy lejano, porque vamos a tener limitación de la capacidad de trabajo de todos estos pacientes post-COVID, la cual va a ir aumentando progresivamente. Entonces, como les comentaba, la experiencia que nos ha tocado a nosotros ha sido bien diversa. Hemos tenido pacientes que llegan a los 2 días de egresar del hospital y hemos tenido pacientes que también llegan
2 o 3 meses después, cuando se dan cuenta que ya se están cansando para jugar con su hijo, cuando se dan cuenta que las actividades que podían realizar antes ya no son las mismas. Entonces, cuando se dan cuenta y evidencian el daño que el COVID le ha generado, se hacen parte de un proceso de rehabilitación. Nosotros en estos momentos estamos tratando de hacer un seguimiento de pacientes. Ya tenemos 32 pacientes entre octubre del 2020 y junio del 2021 que empezamos con las atenciones. Tienen más o menos 19 sesiones en promedio. Hemos tenido cambio valorado en consumo de oxígeno PIC con métodos indirectos, por supuesto, del 48% en estas 18 sesiones. Y además, todos los pacientes están tolerando el trabajo al terminar el proceso sin apoyo adicional de oxígeno, cosa que es súper importante por lo menos para nosotros, ya que nos ha permitido que nuestra estrategia de trabajo, generando con ellos un aporte adicional, les podamos aumentar la cantidad de carga y por lo tanto generar las mejoras suficientes a nivel periférico y a nivel cardiovascular para que puedan aumentar la tolerancia de trabajo. A modo de conclusiones, bueno, yo creo, esto es solo una hipótesis o una tesis, es que en el futuro vamos a encontrarnos con un aumento de la cantidad de pacientes que tengan limitaciones respiratorias probablemente asociadas al COVID, debido a que los cambios en la morfología pulmonar producto de la neumonía post-COVID son gigantescos. Entonces, alguien que tuvo COVID, independiente de que haya sido sintomático o asintomático, o que, bueno, la verdad es que es sintomático en el fondo. Alguien que haya tenido COVID, independiente de que haya estado hospitalizado o no, probablemente ya tiene una limitación ventilatoria de base. Y es como que hubiera estado, no sé, fumando un par de cajetillas por un cierto periodo de años, lo cual va a generar que en unos años más adelante tengamos básicamente una epidemia de pacientes respiratorios crónicos que van a tener, también en una hipótesis, disminuida su año de esperanza de vida y su año de esperanza de vida laboral también. Lo que genera un problema de salud pública y genera un problema también a nivel social y epidemiológico. Eso es más o menos lo que les puedo contar con respecto a la experiencia que hemos tenido nosotros como empresa dentro de las actividades que se han desarrollado y los datos que puedo compartir con ustedes. Rodrigo, muchas gracias por tu exposición. Es importante lo que tú mencionas en relación a poder obviamente tener en consideración que lamentablemente, producto de algún contagio de alguna persona que haya tenido COVID, lamentablemente puede que quede lamentablemente con alguna secuela desde el punto de vista respiratorio, y hay que tener mucha consideración y preocuparse también como políticas públicas, lo había mencionado Ítalo, en relación a estas personas, ¿ya? A partir de este momento vamos a empezar la ronda de preguntas, pueden ser por chat, pueden ser por cámara, también por voz, y vamos a comenzar con la primera. ¿Ya? La primera pregunta que está en el chat va dirigida al profesor Guillermo Gutiérrez Laclot, de don José González, y dice lo siguiente: ¿qué debemos hacer para que puedan aumentar las horas de educación física en Chile? Muy buena pregunta, don José. Profesor Guillermo. Bueno, yo creo que las crisis hay que transformarlas en oportunidades. A ver, primero tenemos que hacernos preguntas internas los profesores de educación física: ¿cómo estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Qué cantidad de alumnos están asistiendo a nuestras clases? ¿Qué deserción tenemos? ¿Cuántos alumnos no llegan con el uniforme, presentan licencia médica que a veces no son muy verídicas, ¿no es cierto? Esa es la realidad que se maneja la educación física hoy día. ¿Que estoy planificando mis clases? ¿Estoy construyendo rúbricas para evaluar los contenidos de mis estudiantes? Esas preguntas me tengo que hacer. Después de eso, bueno, en Chile hay colegios que tienen 4 horas de educación física, por lo tanto se puede. Los currículums se pueden adaptar dependiendo de cada unidad educativa. Ahora, ¿a quién tenemos que convencer? Son a nuestros jefes de UTP y directores de cada colegio. Pero para eso hay que hacer un buen trabajo. Eso es lo primero. Por eso hay que hacerse algunas preguntas antes. Y si no se pudiera, aquí lo parte de los talleres o los deportes son claves.
generar una buena malla de oferta de actividad física extra programática de deporte en los colegios. Hay colegios que tienen un currículum fijo y según el curso en que están obligados a tomar un deporte. Entonces hay que ver cuál es la realidad y bueno, y ver por dónde atacar. De que se puede, se puede. Porque todas las cargas académicas tienen un número máximo y a veces eso se llena con 8 horas de lenguaje, 6 horas de matemática, etc. Pero de que se puede para los profes que están acá, pero como les digo, primero hay que hacerse el cuestionamiento interno de cómo están siendo nuestras prácticas pedagógicas y porque eso es lo que proyectamos en el colegio. Si nosotros evaluamos a ojo de experto, si no tenemos rúbrica, si ponemos la nota, sí, te salió bien, más o menos esto, no estamos proyectando que la educación física es algo serio. ¿Sí? Si llego, no sé, con el buzo que se me dio vuelta el café y llego con mi chaqueta manchada, no estoy proyectando que la actividad física y el deporte es algo serio. Si llego tarde a mi clase o a mi entrenamiento, no estoy proyectando la seriedad que tiene que tener. Entonces, yo invito primero a que hagamos esa reflexión y después hagamos la pega nuestra primero. Por eso yo cuando intervení, lo primero que dije es que la pregunta es nuestra. ¿Cómo estamos trabajando? Y ahí tenemos que hacernos responsables de la crisis en la que estamos. Pero siempre hay una oportunidad, y creo que esta crisis, porque hoy día la actividad física, el deporte y la educación física, todos hablan de ella, de lo beneficioso que es. Bueno, aprovechemos esta crisis y transformémosla en una oportunidad. Muchas gracias, profesor Guillermo. ¿Alguno de los panelistas que quiera aportar en relación a la pregunta desarrollada por don José? Ítala. Sí, me gustaría, desde la reflexión también, hay un tema de paradigmas súper importante que me gustaría poder tocarlo. Resulta de que, y tiene que ver mucho en el paradigma al cual está formada la educación acá en nuestro país, ¿ya? Primero que todo, y respondiendo a qué hacer para aumentar las horas de educación física, ¿ya? No sé si es la solución total, ¿ya? Ya que, ¿cuál es el enfoque del profesor de educación física? ¿El profesor de educación física es un entrenador? Es decir, yo veo las clases de educación física para entrenar a los estudiantes. Eso quiere decir que si aumentan las horas de educación física, ¿voy a tener más días a la semana para entrenar a los estudiantes? ¿Es ese el enfoque? ¿O el enfoque, el cual, a una apreciación muy personal, me gustaría compartir, va quizás por el otro camino? O sea, el rol del profesor de educación física no es entrenar a los estudiantes. El rol del profesor de educación física es educar al estudiante, es empoderar al estudiante desde pequeño, desde kinder, desde la básica, ¿cierto? Empoderarlo para que el éxito del profesor sea trascender hábitos, y ese concepto lo recalco, hábitos de actividad física y salud en el estudiante. El éxito educativo, el éxito del profesor de educación física no es que yo hice sudar al estudiante, no es que yo lo tuve 6 horas, 8 horas sudando al estudiante. El éxito del profesor de educación física es cuando ese estudiante que yo eduqué y formé durante sus años, yo no lo vi más, pero él quedó con el hábito que yo logré trascender en él, y él está haciendo actividad física ahora por las suyas, porque yo lo tengo hasta cuarto medio y luego no lo veo más. Pero si yo a ese estudiante desde pequeño lo eduqué, lo empoderé y logré trascender hábitos de una vida activa y saludable, ojo, trascender, ese estudiante y esa persona va a seguir haciendo una actividad física durante su vida. Partiendo desde esa reflexión, es
es muchas veces, o el paradigma más antiguo, este paradigma dualista, cartesiano, de decir que somos un cuerpo y a ese cuerpo hay que hacerlo sudar. Eso no va por ahí si es que queremos visualizarnos a un futuro. Nosotros estamos trabajando desde pequeño con seres humanos, con personas que no son solamente un cuerpo que hay que hacer sudar. Es en la educación, el rol del profesor de educación física, donde hay que trabajar y lograr ese éxito educativo o ese éxito de empoderar al estudiante o a la persona. Ítalo, muchas gracias por el aporte, también concuerdo contigo. La educación física tiene que ser una asignatura que eduque a través del movimiento, no que eduque a través del entrenamiento. Lamentablemente, hasta el día de hoy, siempre lo he dicho, todavía se evalúa, y el nivel inicial, el nivel, digamos, básico, pensemos quinto y sexto básico, realizamos, por ejemplo, test que no tienen relación, por ejemplo, con lo que se le enseña a un niño en la clase de educación física. Vemos que una prueba SIM, se lo mencionó el profesor Guillermo Gutiérrez Laclot, viene con un test naveta, venía con un test naveta, y sabemos las implicancias que trae con ello. Si yo tengo un niño bien preparado físicamente, claro, a lo mejor va a rendir bien un test naveta, pero un niño, pensemos en un niño que hace clases una vez a la semana, que participa, si es que los padres no lo justifican, una vez a la semana va a estar haciendo educación física, ejercitándose, para rendir una prueba, un test que es de alta intensidad. Entonces también tenemos que, como dice Ítalo, ver en qué paradigma, y también los profesores, qué tipo de profesores estamos formando también en las universidades, qué tipo de profesional con las competencias pertinentes. Estimado paciente, estamos llamando de Red Salud para confirmar su asistencia. La formación profesional de nuestros estudiantes. Profesional. Profesor Guillermo, se tiene que retirar. Muchas gracias por la participación, por su aporte. Cualquier pregunta que quede acá se la vamos a hacer llegar. Buenas tardes a todos, muchas gracias. El compromiso laboral del profesor Guillermo. Muchas gracias. Muchas Continuamos. gracias. Preguntas, aportes. Don Richard Russell, parece que iba, ¿no? Preguntas, aportes en relación a las temáticas expuestas. Abrí el micrófono por error, pero desde ya, bueno, agradecer las palabras al profesor Guillermo. Mucha razón con relación a la intensidad, perdón, a la cantidad de horas y a la seriedad que debe darse al trabajo de la educación física, sobre todo en las escuelas, cuando los niños se están recién formando. Pero solamente era eso. Abrí el micrófono por error, pero aprovecho para agradecer las palabras del profesor Guillermo y también de la invitación que me hicieron ustedes. Gracias, don Richard Russell. ¿Alguna pregunta, aportes, experiencia que quieran compartir? Pueden levantar la manito. Buenas tardes. Buenas tardes, la señora Rosa Zamora, bienvenida. Gracias, muy gentil. Profesores, lo mío es como no dirigido a alguien en particular y tiene que ver con experiencias que he tenido durante el proceso de pandemia, el periodo de la pandemia. Me declaro por actividad física y lo que no dejé de hacer durante la pandemia, ya no con la orientación de mi entrenamiento, ya por lo tanto terminé pequeñas cosas, pero que tenía que entender. La acción de la lesión, que no podía ir al que pasar por el traumatólogo, ese es otro tema que me hubiese gustado tocar con ustedes, pero a lo concreto que voy. ¿Qué opinan ustedes de la rehabilitación de kinesiología, pero a través de la telerehabilitación? ¿Tienen experiencias en resultados respecto de ejercicio, o sea, de procedimientos de rehabilitación a través de video o online? Si hay algún estudio, si ustedes tienen alguna experiencia, y qué es lo que opinan al respecto sobre la telerehabilitación kinésica. Muchas gracias, señora Rosa, por la pregunta. Me gustaría, si es factible, que a lo mejor Rodrigo, Ítalo o el mismo doctor Sergio pudiesen a lo mejor hablar sobre su experiencia de lo que es digamos, lo que es la rehabilitación desde el punto de vista virtual. Sí, Mauricio, mire, yo le puedo contestar más o menos lo que es la experiencia que hemos tenido con respecto a la telerehabilitación.
Porque bueno, como estaba mostrando en los datos, nosotros empezamos a atender de manera presencial en octubre del 2020 y antes tuvimos la intención de realizar algunos procesos virtuales de atención con este tipo de pacientes. La verdad es que creemos que la telerehabilitación es prudente, pero para la mantención de pacientes, no para generar cambios importantes, sobre todo en procesos de rehabilitación de pacientes que están con algún tipo de labilidad o compromiso funcional importante. ¿Por qué motivo? Porque hay que forzarlos hasta espacios que son muy específicos, donde muchas veces los pacientes no son capaces de llegar de forma autónoma y los tienes que tratar de movilizar hacia espacios de intensidad que son más altos. Entonces, cuando estamos hablando de pacientes, no sé, en el caso de nosotros que vemos, además de pacientes COVID, pacientes cardiópatas, no tengo la posibilidad, ni, no sé, no me da la seguridad de poder llegar a intensidades tan altas sin tener el control cerca. Muchas veces cuando se les dan indicaciones para la mantención, sí, de acuerdo, puede haber telerehabilitación, puede haber un poco más de lejanía del proceso, pero ante cualquier evento adverso se necesita estar al lado para poder manejar la situación. Así que yo creo que esas son como las dos diferencias para manejarlo con los pacientes. Si queremos cambios ¿Puedo hacer un rápidos... comentario? Sí. Ocurre que, claro, tú lo describes para pacientes que, como con un upgrade, que, con alguna patología, con algún grado de alguna enfermedad, tú hablas de cardiópatas, por ejemplo. Pero para las personas que estamos sanas, y que hemos hecho actividad física con regularidad, y que si tú me dices, hazte un peso muerto, yo podría saber hacer el peso muerto sin la dificultad de que tú me lo tengas que explicar. Es distinto si yo le digo por Zoom a mi mamá, mamá, hazte un peso muerto, ¿te fijas? Pero yo ya sé la técnica más o menos, entonces a lo mejor, es que, ¿sabes qué? Yo lo veo como una excelente solución en periodos básicamente de pandemia, o en situaciones en las cuales no tienes tiempo para usar la kinesioterapia, no como una herramienta que te vaya necesariamente a sanar una dolencia ya instalada, sino como un método de prevención. Por ejemplo, yo ya no voy al manicurista, ya no voy a la peluquería, y las lucas que tengo va para el kinesiólogo, como prevención. ¿Me entiendes? Porque para mí la vida me cambió cuando empecé a hacer actividad física y eso no lo quiero perder. Entonces, invierto en eso y para mí, o sea, no para mí, pero en general creo que es una buena alternativa este tipo de rehabilitación. Por lo tanto, ojalá pudieran a lo mejor como sugerencia planteárselo, hacer esfuerzos, ser creativos, generar una propuesta para el usuario que vaya en esa línea, por tiempo, por lo que tú quieras. Pero a lo mejor hay casos en los cuales sí podría ser adecuado un proceso de fortalecimiento, de mejoramiento, etcétera, a través de un método de como lo dijo recién, por video, digamos. Sí, de telerehabilitación. Sí, de telerehabilitación. Ajá. Respondiendo a su consulta, me parece que exactamente como plantea el contexto, tiene toda la lógica del mundo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un proceso de rehabilitación, estamos tratando de realizar mejoras de objetivos en tiempos concretos. Entonces, cuando se está tratando de hacer una mantención, una educación, un soporte básicamente de preventivo o de promoción de salud, claro, cabe todo lo que podamos sumar. Pero si estamos tratando de hablar, o sea, estamos tratando de hablar de rehabilitación específica y de lograr objetivos dentro de un plazo acotado, vamos a necesitar probablemente que la presencialidad sea la que esté dentro de esas actividades. Gracias, profesor. Sí, pero igual ese argumento no me convence mucho, porque si tú me dices, cuando tú tienes un problema y te dan 10 sesiones de kinesiólogo, eso no le sirve a nadie. O sea, yo jamás he salvado una lesión con 10 sesiones de kinesioterapia, digamos. Porque básicamente es el ejercicio que te enseña, más que la maquinita que te pone el kinesiólogo, es el ejercicio que te enseña a hacer, y que si tú no tienes la disciplina y no lo sigues haciendo con regularidad, el proceso de sanación, para mi gusto, no se completa con 10 sesiones jamás. Y las lucas, tú sabes que no nos sobran, más aún que tenemos que pasar por el traumatólogo.
Estoy de acuerdo. Gracias, muchas gracias por... Estoy de acuerdo con usted con respecto a eso. Por eso nos dedicamos a otra área de trabajo. Gracias a la pregunta de la señora Rosa. Es interesante también que se den estas, digamos, estos dilemas que muchas veces también se trata de, los conversatorios se trata de eso, de plantear algunas experiencias, qué es lo que opinan ustedes y también qué opinan los profesionales, ¿ya? También gracias, Rodrigo, por la respuesta. Concuerdo plenamente contigo. ¿Alguna otra preguntas, experiencias? Una última pregunta para, en honor al tiempo, ir cerrando. Llevamos 1 hora ya 25 minutos. Mauricio, acá tenemos un comentario en el chat. Dice, muchas gracias por la información entregada. Hay harto por hacer de parte de ustedes y mucho que modificar de parte de nosotros como deportistas amateur. Muy buena, digamos, palabras eso. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros los profesionales, esta actividad, por ejemplo, tiene que ver con lo que tenemos que ir generando. Tenemos que ir generando cambios, tenemos que ir fomentando lo que es la participación de las personas, realizando este tipo de actividades que permiten que las personas puedan compartir experiencias, dar a conocer, por ejemplo, estudios que lo presentó Rodrigo, Ítalo, Sergio, el profesor Guillermo, y con ello ir generando estas instancias de conversación. Y muy importante también lo que menciona, mucho que modificar por parte de nosotros como deportistas amateurs. Muy bien eso. Por ahí vemos al profesor Marcelo Romero también, que creo que también estaba de acuerdo, dice ahí que lo identificaban las palabras del profesor Guillermo. Muy importante, profesor, eso es lo que usted menciona. El cambio que tenemos que nosotros generar. Primero felicitarlo por esta instancia, que son muy pocas. Compartir tal vez, o desde la experiencia, o desde los años que uno lleva en esta actividad, que una de las cosas que realmente le va a tener logro es la constancia, la perseverancia y la disciplina, que es parte de nuestra área. Me llama mucho el tema del tema de la salud mental, y la salud mental va directamente relacionada con la actividad física, con el caminar, con el mirar, con el observar, escuchar música, lo que sea, pero fundamentalmente creo que el gran problema que nosotros todos sabemos es la cultura deportiva que no tenemos. Y la cultura deportiva se da de nosotros mismos. Yo, quizás siendo del campo de donde soy, le digo a mis alumnos, oye, predicar es practicar. No saco nada con predicar, con lindas palabras. Acá hay muchas lindas palabras, pero yo se los digo, con la experiencia que tengo ahí en la universidad, nosotros en época de pandemia instalamos unos talleres virtuales que tenían muy poca participación. Nicole es testigo de esto, teniendo profesionales excelentes detrás de pantalla, pero los alumnos no participaban. Los funcionarios no participaban. A mí me pidieron clases de preparación física, yo accedí inmediatamente, y la persona que incluso sugirió esto fue a media clase de 25 clases. Entonces, no hay cultura, y cuando no hay constancia, es muy difícil superarlo. Lo que sí es importante, y quiero dejarlo como, porque creo que la pandemia no se nos va a ir, esto va a ser como una gripe o algo distinto que vamos a tener incorporado y que tenemos que cuidarnos y seguir cuidándonos. Yo creo que hay que pensar en una reingeniería en el deporte, donde podamos hacer deporte sin contacto tal vez, donde hay muchos deportes como el kayak, el tenis de mesa, trote, natación, etcétera, donde nosotros podamos, el surf, por ejemplo, donde podamos realizar actividad física normalmente sin tener contacto y cuidándonos. Es la única forma que veo, ver una reingeniería. Los deportes colectivos, el deporte colectivo del fútbol, tú ves las canchas llenas. Y en plena pandemia, con fase 2, fase 3, yo veía los campos deportivos de las diferentes instituciones que tienen arrendamiento llenos. Pero eso no era cuidado, o sea, en realidad, pero la gente lo siguió igual y le perdió el miedo, porque inicialmente cuando partimos, todos teníamos temor, me incluyo. Pero después de a poco se le fue perdiendo el miedo. Yo estoy vacunado con las 3 vacunas, me protejo dentro de lo que puedo, me cuido, pero creo que hay que pensar en una reingeniería en el deporte, profesores. ¿Qué vamos a hacer en adelante? Los felicito, me alegra mucho participar con ustedes, lo escuché atentamente, conozco a todos los que están hablando, profesores, un abrazo grande de parte mía. Profesor Marcelo, un abrazo también de parte mía, y estoy seguro también que muchas de las personas que están participando acá también le mandan un gran abrazo. Sabemos todo el esfuerzo que ha hecho usted en la universidad por fomentar lo que es la práctica del deporte, la actividad física,
Y que, como usted dice, muchas veces se inscriben 20, 30 personas y llegan 2, llegan 3, o el primer día llegan 30 y el otro día no llegan. Entonces tiene que ver, como dice usted, con una cultura deportiva, ya con un hábito, como lo dijo Ítalo por ahí. Es un hábito que tenemos que generar las personas. Y me recuerdo mucho la frase de un entrenador ruso, Stanislas Bosnia, que en una charla nos dice que cuando él llega a Chile, le llama la atención que el lema que teníamos los chilenos en el deporte era, si eran 10 participantes en un equipo, le preguntaban, ¿cómo? ¿A qué vas? A estar dentro de los 8 primeros. Estar ahí, ese era el lema. De 10 equipos estar dentro de los 8, o sea, un octavo lugar a ese nivel. Yo creo que hemos cambiado un poco esa visión, pero me llamó mucho la atención cuando él dijo, ¿saben cuál es el lema de los rusos en el deporte? Desde chiquitito, desde la etapa escolar, preparar máquinas para competir con máquinas. Entonces se les fomenta eso a los chicos, de pequeños. Muchas gracias, profesor, por sus palabras, por el saludo también, y a seguir trabajando en pro de lo que es la participación de las personas en los programas de lo que es actividad física, deporte y principalmente a nivel universitario. Gracias, profesor. Estamos en contacto. Parece que estamos terminando. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. No, Mauricio, tenemos acá en el chat varios comentarios de agradecimientos, de felicitaciones por la sesión, de agradecimiento y felicitaciones a los panelistas, pero ya más preguntas no. Perfecto. Felicitaciones, profesor Mauricio. Por ahí escuché un comentario. Profesor Gracias. Mauricio, felicitaciones. Nelson Mardones, de acá de Los Ángeles. De Los Ángeles, 8ª región. Gracias, profesor Nelson Mardones. Muchas gracias. Felicitaciones, muy buenas. Excelente. Yo también me Gracias. uno a las felicitaciones. Acá abrí mi micrófono, disculpen. Un saludo especial a Alejandro Jorrat, quien acudió a nuestro llamado como Vive UCN para organizar, y Mauricio, excelente la organización, los contenidos, los invitados, realmente un aporte para, como coloqué ahí, para todos quienes estamos en estas políticas, programas, que queremos colaborar, pero que nos falta obviamente todo este sustento científico que ustedes también nos dan y estas nuevas ideas. Así que gracias Mauricio. Y Alejandro, que está por ahí, muchas gracias también. Gracias, Mónica. Yo también quiero decir algo, si se puede. Mira, cuando nos convocaron como carrera a poder participar en esto, de verdad, Mónica, yo pensé, es un baladí, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de actividad física, y nos encontramos con un foro, con una actividad de alto nivel, es lo que uno ve, los diplomados. Oye, yo agradezco mucho la participación, ¿no es cierto?, de las personas que estuvieron con nosotros, a la visión de Rodrigo, a los Ítalos, a Mauricio Contreras. Hay muchos aspectos interesantes. Yo participo de la UAM, ¿no es cierto?, y cuando hablamos que en la Universidad del Adulto Mayor, que la proyección del ser humano es como ha sido físicamente antes, y que después eres prisionero de un cuerpo con enfermedades. Ítalo hacía mención, ¿no es cierto?, escuchaba atentamente a lo que decía Ítalo, en cómo propulsamos algo, porque la gente piensa que que el viejo es otro, no es uno mismo, no te das cuenta de todo un proceso de cambios para llegar a eso, y no hay mucha cultura, te empieza a preocupar después de los 50 probablemente, ¿ya? Y más adelante puede ser tarde. Entonces es riquísimo. Yo felicito, digamos, a este equipo de la forma que se hizo, las temáticas, cómo se presentaron. No bajó nunca la audiencia de 70 personas. Esto está muy interesante, así que felicito al equipo y particularmente a Mauricio, ¿no es cierto?, que fue parte de la organización de esto. Así que ese es el mérito. Gracias. Muchas gracias. La palabra de Mónica, del profesor Alejandro. También quiero aprovechar de agradecer la participación de todas las personas y especialmente ya de los panelistas, Rodrigo, Ítalo, el profesor Guillermo, que se tuvo que retirar también, el doctor Sergio, y también agradecer especialmente a Nicole por esta invitación también, y ante cualquier, digamos, próxima actividad que necesiten contar con el apoyo de la carrera, cuente con ello. Muchas gracias, Nicole. Y gracias a todos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos quienes se conectaron y pudieron estar con nosotros en esta sesión. Muy enriquecedora la presentación de cada uno de los panelistas.
Y nada, dejarlos invitados para futuras sesiones, mantenerse atentos a nuestras redes sociales, ahí se va subiendo también la programación de actividades que vamos teniendo. Y eso, desearles una buena jornada y nuevamente agradecer a todos por su participación y asistencia el día de hoy.